dinámica, por favor. En el curso pasado me agotaron porque estaba un poco participativo. Espero que ustedes me ayuden. ¿Cuál es el tema de la clase? El tema de la clase es dolor precordial. Cuando nos llega el paciente con dolor precordial, uno tiene que analizarlo. Hemos visto que el dolor del corazón puede ser por pericardio, puede ser por el miocardio, en inflamación, en palpitaciones extrasístoles, puede ser por distensión de cavidades y puede ser por angina. Y en angina, que es lo más crítico y es donde estamos por emergencia, nosotros tenemos que estar muy atentos, muy ojos abiertos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que este cuadro isquémico nos lleve a infarto, infarto es igual a necrosis. Necrosis viene fibrosis. Fibrosis viene simplemente dilatación. Y condenamos tarde o temprano, así le pongamos puentes, así le pongamos stent, y que no se cuidan los pacientes, los condenamos a insuficiencia cardíaca crónica. ¿Cuánto tiempo tenemos para salvar el miocardio y que no llegue a infarto? Tenemos entre 6 a 12 horas. Pero ¿desde cuándo contamos las 6 horas? Desde que comenzó el dolor. Recuerden ustedes que mucha gente, imagínense ustedes que yo vivo en La Prosperina. Ni conozco, pero me imagino. En La Prosperina, y resulta que a las 12 de la noche empieza el dolor. En mi casa le van a decir, tómate agüita de manzanilla, agüita de anís, que ha de ser gases, y el dolor es opresivo, y se va incrementando. Llaman a un familiar, qué familiar tiene, para que en esos momentos lo puedan llevar al hospital, y las horas siguen sumando. ¿Y a qué hora ya llega? Generalmente nos llegan los pacientes 6 horas. 6 horas. Con 6 horas nos topamos con el problema que en 4 horas, en 6 horas más, debemos tener una resolución. Y si nosotros no tenemos una decisión terapéutica, no tenemos diagnóstico, porque cuando nosotros tenemos síndrome coronario son 3 variables: dolor, electrocardiograma y enzimas. Si nosotros no tenemos las variables, nosotros dejamos que ese miocardio se necrose, se fibrose. De nada me vale haber dicho es que nosotros le tratamos el infarto. Para hacer una crítica constructiva, ¿y qué hiciste? ¿Cuántas horas tenías de haber llegado? Entonces ustedes están aquí para empezar a ir con dolor, a analizar qué patologías pueden ser para el dolor precordial. Recuerden que la angina de esfuerzo, todo dolor isquémico, el paciente tiene la mano, que es el dolor tipo presión, y la mano siempre en garra, siempre tratando de agarrarse el pecho. Entonces, esa es la característica. Se puede irradiar hacia el miembro superior izquierdo, se puede irradiar hacia el cuello, mandíbula inferior, se puede irradiar, menos raro, es muy raro que se irradie, pero existe, hacia epigastrio. Y también pudiera darse hacia el espacio escapulovertebral o interescapular. Pero la característica de la angina de esfuerzo, como su nombre lo dice, es que el paciente
con datos claros, los factores de riesgo claros, esos factores de riesgo que se desequilibran ante la gran demanda. Por ejemplo, caminan 3 cuadras, antes caminaban muy bien 10 cuadras y ahora ya no pueden caminar 10 cuadras. Ahora caminan duramente 5, después van bajando a 3. ¿Por qué? Porque se cansan, tienen dolor. Eso es angina de esfuerzo. Y nosotros estamos en la obligación de pensar en isquemia miocárdica. Cuando tenemos pacientes que ya están infartados, son pacientes que ya vienen con manos que generalmente no tienen ese esfuerzo, o estuvieron siempre por razones vagales, siempre en la noche se presentan los infartos. Aparentemente algún shock emocional, porque ya están obstruidas las coronarias, y están tan obstruidas que simplemente cualquier desbalance los llevan al infarto. Pero entre los dos polos, la cardiopatía isquémica que está avanzando y aquella que ya tenemos emergencia, esa cardiopatía isquémica, hay un punto intermedio. El punto intermedio es la angina inestable. Y da problemas. ¿Por qué nos da problemas? Porque esa es la que se nos pasa por las narices. La angina inestable es algo que lo debemos pensar. Igual, el dolor, las mismas características, la irradiación, pero imagínense ustedes que esta vez la irradiación sea predominantemente epigástrico. Te hace dudar. En los pacientes con angina inestable, o cuando ustedes tengan una duda, lo que tienen que hacer es aplicar criterios de Framingham. Hay unas aplicaciones que las pueden bajar en el teléfono celular. No es necesario que se aprendan. Esas aplicaciones ustedes las bajan. Los criterios de Framingham siguen teniendo vigencia. No es verdad que ya son viejos, que no valen. Aquí tenemos un concepto muy lábil. Viejo no vale. Y es un error. Porque le cuento, yo no he visto ningún premio Nobel de las ciencias que sea joven. Yo no he visto. Yo no he visto ningún papa que sea joven. Pero aquí nosotros pensamos que eso es vejez. Por lo tanto, lo jubilamos a los 60. Por lo tanto, eso nunca vamos a tener ni un Nobel ni un papa, salvo que se vayan al exterior. El Ecuador está condenado con esas maneras de pensar. Ustedes no piensen así. Bien, y bueno, y ahí vamos a cortar porque resulta que después tengo una crítica de que me salgo del tema. Tenemos entonces, imagínense ustedes, aquel personaje que habíamos descrito y que nos llega, no esperemos a que amanezca, esperemos para coger un carro, y resulta que nos llega con 10 horas de cursar el dolor. 10 horas de cursar el dolor, en 2 horas nuestro sistema de salud es lerdo. Entonces, ya está evolucionado. Hay otras personas, en cambio, que llegan a las 24 horas, se han aguantado el dolor. Ya está evolucionado, ya está dañado. Si nosotros le hacemos cateterismo es para ver qué más podemos mejorar. Si nosotros entran a cirugía para hacerles puentes arterial o venoso, es para darle una mejor circulación al miocardio, al ventrículo izquierdo. Si nosotros ponemos stent, tratamos de darle stent, y no porque le pongamos stent ya está mejor. El stent y los puentes. Los puentes tienen una sobrevida de 10 años. El stent en cualquier momento se te puede trombosar.
dependiendo del stent que tenga, el metálico, el stent con liberador de fármacos, el stent que viene un stent medio hecho como espiral. Hay muchos stents. Entonces hay que cuidarse porque esos stents se trombosan. Una vez que nosotros tenemos esto, recuerden que nosotros estamos pensando en síndrome coronario agudo. Si estamos pensando en síndrome coronario agudo, tenemos que aplicar primero dolor. Y dolor lo estamos tratando aquí. Segundo, tenemos que, el tema es electrocardiograma. Y el electrocardiograma es el segundo elemento para diagnóstico y el tercero es enzimas cardíacas. 2 de 3, síndrome coronario. No tienes ni por qué darle vuelta. Entonces, señores, ante esta situación, nosotros tenemos que de todas maneras abrir nuestra mente ante otras posibilidades que puedan ser convertidas en emergencia, pero que su origen es diferente. Quiero que ustedes participen diciéndome ¿y qué tal un edema agudo de pulmón? ¿Cuál es la sintomatología del edema agudo de pulmón? Ahí también disnea, sibilancias. Claro, disnea, sibilancias. Acuérdense que la expectoración puede ser, la expectoración es albuminoidea, es rosada, es adherente. ¿Por qué? Porque hay permeabilidad alveolo capilar, entonces es adherente. ¿Por qué se produce el edema agudo de pulmón? Se puede producir por sobrecarga de presión. La presión está muy elevada. Puede ser eso. Puede ser que el edema agudo de pulmón se presente como el ventrículo no alcanza a contraerse. Recuerden ustedes que el ventrículo izquierdo está irrigado por la coronaria izquierda, que tiene dos ramas, la rama descendente anterior y la circunfleja, y la otra es la coronaria derecha, que irriga la pared inferior. La principal es la rama descendente anterior. Esa rama es descendente anterior cuando puede ser que no es estrictamente el territorio. Muchas veces se dan irrigación más allá de lo estipulado, son predominantes. Entonces, si está tapada la descendente anterior, si es un paciente hipertrófico, ese paciente no puede manejarse bien y hay sobrecarga y se va hacia los pulmones y nos causa edema agudo de pulmón. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un edema agudo de pulmón, lo que ustedes tienen que ver, puede ser que sea simplemente el edema agudo por hipertensión arterial. Puede ser, pero también puede ser que sea expresión de infarto agudo de miocardio. Para nosotros, el infarto agudo de miocardio, manejamos una escala, el CLIP 1 y el CLIP 1, CLIP 2, CLIP 3, CLIP 4. Entonces, esa escala, el CLIP 4 es edema agudo de pulmón. Eso nos hace ver cuán severo lo tenemos al paciente. Recuerde que las escalas sirven para objetivizar el cuadro de nuestro paciente.
¿Qué otra patología se les ocurre, por favor, para pensar que nos puede hacer confundir el dolor por infarto de miocardio? Puede ser un tumor en el mediastino. Recordemos que el tumor en el mediastino se divide en superior e inferior. Y el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Y la tumoración en el mediastino te da dolor constante, pesantez. Ese dolor constante, pesantez, es el dolor que es un dolor permanente, pero no es pesantez. El otro es opresivo, te va aplastando, sientes que te va achicharrando. Entonces es diferente la característica y tendría que preguntarle cómo es, describa bien. Nosotros tenemos que decirle a nuestros pacientes, recuerden la frase lacónica que siempre digo: el médico vive del dolor ajeno, porque el dolor es lo que nos va a dar el diagnóstico. Entonces tenemos que describir, que nos describa bien el dolor. En medio de la presión tenemos que buscar las características de dolor. Y más que tumor en mediastino, yo le tendría mucho respeto a la disección de aorta. Recuerde que las dislipidemias, para que tengas una disección, no es necesario tener colesterol de 800. Es simplemente tener colesterol de 140. Pero ¿cuál es el problema? Que tienes placas inestables. ¿Se acuerdan ustedes de las células espumosas que ustedes aprendieron? Las células espumosas producen la placa y las tienen inestabilidad. Entonces, cuando hay inestabilidad, la placa, resulta de que se produce disección, y al producirse disección con colesterol disminuido, porque tienes placas inestables, y esas placas inestables son las que nosotros debemos tenerle recelo, que no las podemos ver, Entonces yo pensaría disección del mediastino, disección de aorta, aneurisma disecante de aorta. Imagínense ustedes, ya empieza a entrar, y cada pulsación va desgarrando más la aorta. Entonces, ¿cuál es el dolor? No es opresivo. El dolor es precisamente desgarrador. Siente que te van, una palabra común y vulgar, despellejando, siente que te vas arañando, siente que por dentro está. La sensación es muy dramática. No entiende el paciente qué es lo que le está pasando. ¿Qué otra situación ustedes tendrían para pensar en su diagnóstico diferencial? Una gastritis podría ser. Antes de pasar a la parte gastrointestinal, no quiero dejar libre al pericardio. El pericardio es... el pericardio, recuerden que el dolor es un dolor ahí que está constante, es un dolor que tiene y que se exacerba con los cambios de posición, y ese dolor generalmente se acompaña con febrícula. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de pericarditis son pericarditis por virus, son virales, pericarditis virales. Entonces, no le oí. Escucha. Sí, Dolor esofágico. ¿Me escucha? Sí, ahí sí. Bien. Ok, entonces señores, el dolor de la pericarditis hay que entenderlo.
Y hay que pensarlo. ¿Cómo ustedes, nuevamente, cómo ustedes rápidamente lo pueden saber? Porque el dolor, ustedes tienen duda, le toman un electrocardiograma. Y los trazados electrocardiográficos en pericarditis son totalmente diferentes a los trazados electrocardiográficos de isquemia coronaria. Entonces nosotros vamos a estar muy claros de que no nos hemos comido el diagnóstico y es pericarditis. Vamos a pasar a la parte de gastrointestinal. He dicho que hay compromiso de la coronaria derecha que puede dar una irradiación hacia epigastrio. Pero el dolor sigue siendo opresivo. El dolor sigue siendo opresivo. Cuando nosotros tenemos dolor por gastritis, es tipo ardor. Tienen el antecedente de ser un estómago delicado, es decir, a veces la comida que te hace bien, otras veces te hace daño. Son aquellos con estómago delicado, que el picante no le va, que son muy delicados. Tienen ardor en la boca del estómago, a veces toman cola y le arden. O sea, tienen esa historia. Nunca han tenido dolor opresivo precordial. Tienen el dolor epigástrico de esas características. También es necesario recordar el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es aquel, recuerden, que todo aire que entra en la boca solamente tiene una salida, el ano. Nosotros cuando pasamos por el esófago, nuestros alimentos, nosotros tenemos un peristaltismo. Y en la parte inferior del esófago tenemos un esfínter fisiológico, no es anatómico. Se comporta como esfínter. Ustedes pueden comer y ponerse de cabeza y el alimento no se les regresa, el alimento llega al estómago. En el reflujo gastroesofágico, ese esfínter está complaciente, es decir, ese esfínter está flojo, ese esfínter está mal. Y ese esfínter no funciona. Cuando el paciente, generalmente, ustedes tienen que haber visto algunos pacientes que tienen el abdomen prominente. Esos pacientes con abdomen prominente son eructadores crónicos. El eructador crónico daña el esfínter fisiológico, lo hace complaciente. Y si tienes abdomen prominente, aumentas la presión intraabdominal. Los pipones o barrigones no debieran hacer aquello, debieran cuidarse. El que no se cuida su salud hipoteca su vejez. Y cuando le llega la vejez, van a estar con muchos dolores. Entonces, el reflujo gastroesofágico siente la regurgitación, siente ardor. Puede ser en la región sifoidea, puede ser en la región retroesternal, porque sube el alimento. Al subir el contenido gástrico, que es ácido, causa irritación. Causa irritación. Esa irritación que causa es diferente, es ardor. Puede ser
que desarrolle espasmo esofágico. Al desarrollar espasmo esofágico es como contractura, como algo que está ahí hecho puñete, pero nosotros sabemos que ese paciente nos ha dicho que, bueno, o que él ya sabe que tiene reflujo o que tranquilamente tiene regurgitación. Entonces nosotros vamos a establecer que el dolor isquémico generalmente es un dolor tipo opresivo con la mano, especialmente es que me duele. Y mire, tan fuerte es el dolor del infarto que nosotros tenemos que usar morfina. ¿Y por qué tenemos que usar morfina? Porque nos ayuda a distender, a aumentar los vasos de capacitancia de los pulmones, es decir, evita llegar a edema agudo de pulmón y le quita el dolor. ¿Cuáles son las? Todavía no ven la parte que corresponde a farmacología. Muy bien. Recuerden que la morfina tiene las 3D. Alivia la disnea, el dolor y la diarrea. Entonces, ustedes, la morfina, tenemos que utilizarlo para que ustedes vean la intensidad del dolor. Y la úlcera, pero la úlcera generalmente se ubica en el antro pylori. Muy rara vez va a ser en el techo, muy rara vez, porque ahí más bien ahí hay aire. Entonces, muy rara vez. Y en el antro pylori tiene otras, el ardor es típico. Doctor, Dígame. en el caso de la pancreatitis. La pancreatitis generalmente le da el dolor en el mesogastrio, alrededor periumbilical, y se va lo más típico en hemicinturón. Es decir, que se va como está hacia la izquierda. Recuerden que el páncreas es retroperitoneal, entonces se va en hemicinturón hacia la izquierda. Puede irradiarse un poco hacia el epigastrio o hacia la parte torácica, pero lo más característico es dolor. ¿Cómo es ese dolor? El antecedente, nuevamente, estaba comiendo, estaba tomando licor y resulta que le vino el dolor. El dolor es colapsante, no es opresivo. Es dolor tan severo que el paciente no atina, es constante, no atina a encontrar una posición para el dolor. ¿Qué otro ejemplo de gastrointestinal? Creo que ya hemos visto ahí. Hemos visto la parte isquémica, hemos visto la parte de disección, hemos visto la parte gastrointestinal. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría, por favor? ¿Ustedes creen que puede confundirse el dolor pleurítico con el dolor de origen isquémico coronario? Participen, por favor. El dolor pleurítico es punzante, mientras que el coronario es opresivo, constrictivo. El dolor pleurítico, perdón. El dolor pleurítico empeora cuando se tose o se respira o se estornuda. Ambas tienen razón. Si el paciente está respirando, tiene dolor, pero el dolor es punzante, es como una punzada. Esa punzada que te da el dolor
isquémico es constrictivo. El dolor isquémico es opresivo. El dolor isquémico recuerden que al principio viene el dolor punzante. Después, cuando hay líquido y las pleuras se distienden por la presencia del líquido, se vuelve un dolor tipo pesantez constante. ¿Correcto? ¿Qué otro? Póngame ejemplos, por favor, para pensar en un dolor diferencial. Una crisis de ansiedad podría provocar algo parecido. Hipertensión arterial. Okay. Neumonía. Si nosotros tenemos ansiedad, ¿cómo se nos presenta un paciente con ansiedad? Me duele el pecho. Me duele el pecho. ¿Y cómo es el dolor? Ahí empieza nuestra agudeza del interrogatorio. ¿Cómo es el dolor? Y tú lo ves que estás estable. Tú lo ves que estás, es que todo ansioso. Pero nunca lo describe como dolor opresivo, constrictivo. Nunca lo describe. Lo describe es que yo siento palpitaciones, siento que me ahogo, siento que... Bueno, puede ser que tengas palpitaciones, que sea motivo de dolor. Hay que verle qué es, pero estamos haciendo un diagnóstico diferencial con isquemia. Nosotros tenemos que ver qué es lo que... Nosotros tenemos que ver qué es lo que... tener la sutileza de sacarle los datos. A veces son personas que quieren llamar la atención. Ahora, hipertensión. Hipertensión puede darte dolor. Recuerde que la hipertensión descontrolada por falta de adherencia, por falta de dieta, por falta de control de peso, te puede llevar a edema agudo de pulmón. El infarto por dislipidemia, por compromiso por obstrucción extensa de una coronaria, puede llegar a edema agudo de pulmón. Pero como si el dolor como hipertenso puro, no. El dolor de la hipertensión es un dolor diferente, es un dolor como hincón, como punzante, y es pasajero. El dolor del infarto no es pasajero. Hemos hablado de que tenemos que trabajar en 6-12 horas para que ustedes se den cuenta de la duración y de la intensidad del dolor. Les cuento que estoy con una dieta y la dieta sé que es mala. Ya no aguanto. Y aquí me tienen controlado con dieta. ¡Qué odio! Bueno, ¿qué otras estructuras me dan de dolor? Puede ser fractura. ¿Puede ser qué? Fractura costal. Ok, vamos a ver sobre fractura costal. Me estaba saltando neumonía. Neumonía el paciente comienza con punta de costado, le da fiebre, tiene expectoración herrumbrosa, tiene que después esa expectoración se hace verde, purulenta, y eso no tiene el paciente con dolor precordial, dolor por infarto, no tiene. Ahora vamos con la fractura costal. Debemos entender que cuando nosotros decimos fisura, es una fractura, una línea de fractura. Hay muchas veces la gente no habla claro, pero la fisura es una línea de fractura.
Imaginémonos que tenga una línea de fractura en el lado izquierdo, que tuvo el antecedente. Fíjese cómo siempre les hablo yo de antecedente. El antecedente es un trauma de menor o mayor intensidad. Ese trauma de menor o mayor intensidad le duele el lado izquierdo. Ustedes cuando se acercan al dolor, se acerca el paciente, el dolor que refieren es dolor con algún movimiento. Por ejemplo, ustedes acuérdense que hacíamos que el brazo lo eleve en la posición perpendicular al eje del cuerpo. Entonces, y ahí ya le duele al paciente porque los músculos intercostales se fijan. Y si ustedes tratan de tocar los espacios, la parte costal, el paciente se va a quejar. Y se va a quejar de dolor severo. Señores, eso se llama la maniobra de Brandel. Y ustedes ya saben que con eso ya tienen su diagnóstico. El dolor precordial es dolor opresivo, constrictivo, que el paciente se queja y se queja y se queja. Sigamos. ¿Qué otra? Costocondritis. La Oh, cava superior. Y una perdón. flebitis en la cava superior. En las cabopatías puede haber pero ¿cuándo se produce una cabopatía? ¿Cuál es el antecedente de la cabopatía? Haberle puesto catéteres. Si le pones catéteres vas lesionando la cava y la cava se inflama. Si no le han implantado ningún catéter, la cava sigue ahí indemne, sin problemas. Entonces, esa es la característica del antecedente. Tiene la sensación de dolor pertinaz, constante, ese dolor. Y ahí es uno de los indicativos de usar morfina para aliviarlo y tenerlo vigilado permanentemente. ¿Qué más me dijeron? La costocondritis. La costocondritis. ¿Qué síndromes ustedes piensan cuando hablamos de costocondritis? El síndrome de Tietze. El síndrome de Tietze. Esperen un momentito que están que me llaman de... No estoy yendo al hospital. Y cuando uno deja abruptamente, hay montones de situaciones que no se solucionan. ¿Qué cartílago coge el síndrome de Tietze? Afecta la segunda y tercera costilla, o tercera costilla. ¿La segunda, acaso? A ver, ¿es seguro? ¿Segunda o tercera? ¿Cuál de las dos? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. No, el segundo cartílago. Pero también puede haber costocondritis del noveno espacio. Noveno espacio. Noveno espacio. Entonces, ¿cuál es el dolor que viene? El dolor que presenta los costocondritis son dolor al movimiento. Y si ustedes le tocan el cartílago inflamado,
el paciente a la presión le duele. En cambio, el dolor isquémico es un dolor que está permanentemente. Permanente. Entonces tenemos el de Tietze, hay el del noveno que le llaman el de Siriax, costocondritis ambos. Pero en definitiva, ustedes ponen su diagnóstico de costocondritis y ustedes están salvados. ¿Qué otra cosa pudieran dar? Doctor, ¿y hernia del hiato esofágico? La hernia del hiato esofágico, hay hernias hiatales, deslizantes y no deslizantes. Las hernias deslizantes son aquellas que se producen con salida de la parte gástrica, y esa salida de la parte gástrica produce, obviamente sale con contenido y produce dolor tipo ardor, que es muy diferente al dolor isquémico, que yo vengo repitiéndolo permanentemente. Permanentemente le repito el dolor tipo isquémico, el dolor tipo ardor de las hernias hiatales. ¿Qué más? Por favor pregunten, porque ya la verdad que ya se me está acabando la batería. Doctor, ¿podría también ser una estenosis coronaria? No entendí no entendí la pregunta, porque estamos hablando de obstrucción, por lo tanto es estenosis. No entendí la pregunta. No, me equivoqué. Se podría, por un diagnóstico diferencial de dolor precordial, podría también ser un espasmo coronario. Si tiene espasmo coronario, tiene obstrucción. Si tiene obstrucción, tiene angina de esfuerzo, angina inestable o infarto de miocardio. Doctor, ¿y un tromboembolismo pulmonar? El tromboembolismo pulmonar, ¿cuál es primero, el origen generalmente la tenemos en el sistema venoso profundo, generalmente. Y el tromboembolismo pulmonar nos viene con disnea. Al tener disnea, el paciente, cianosis, hipoxia, es súbito, no tiene, yo le he comentado que tiene dolor desgarrador, que tiene esto, pero el dolor, pero el tromboembolismo pulmonar es rápido, es de decisiones muy severas, muy rápidas al andar. Es una emergencia que hay que tomarle en consideración. ¿Usted le nota alguna similitud? No, si es más rápido, entonces no. Sí, es súbito. Doctor, ¿y las lesiones musculares? Musculares generalmente son del brazo. Las lesiones musculares del brazo, porque a veces los pacientes se presentan, me duele el brazo, puede ser el corazón. Resulta que me duele el brazo, puede ser el corazón. Cuando usted hace algún movimiento, por ejemplo, este movimiento, usted ya tiene que estar atento, que si hay dolor al movimiento ya no es corazón, es locomotor. Si usted hace este movimiento, usted ya piensa en, si es mayor de edad, calcificación del supraespinoso.
Si usted le hace hacer este movimiento de circunducción y el movimiento de flexión hacia atrás extendido, ustedes pueden estar pensando en el manguito del rotador que está lesionado. Entonces es totalmente diferente como estamos. Doctor, ¿y una estenosis mitral? La estenosis mitral lo que nos da es dolor por distensión. El dolor por distensión, la aurícula está distendida. Es dolor tipo pesantez. No es opresivo. No es constrictivo. Por eso tiene usted que analizar muy bien el dolor. Voy a contestar una pregunta y después vuelvo nuevamente a este lado. Un traumatismo de tórax. Bueno, si es traumatismo de tórax, ya lo vimos en fractura costal. Eso es por un traumatismo. Existe el traumatismo severo, tórax inestable, pero el traumatismo de tórax ya lo vimos. Recuerden, señores, que ustedes tienen dos herramientas que deben tomarla en consideración. Nosotros tenemos la angina de esfuerzo, la angina inestable y el infarto. ¿Cuáles son las herramientas? Queremos saber si tenemos síndrome coronario. Nosotros aplicamos la semiología del dolor. Luego vemos el electrocardiograma y las enzimas. 2 de 3 es síndrome coronario. La segunda herramienta que nosotros tenemos es, miren, ahora hay un montón de aplicaciones y la aplicación la pueden tener en su celular, no es necesario que ustedes se la graben de memoria. En su celular, los criterios de Framingham. Si ustedes piensan que esta paciente tiene dolor opresivo, es mujer, climatérica, yo le aplico los criterios de Framingham. Y si los criterios de Framingham me salen que tiene un riesgo intermedio o elevado, yo le ingreso a estudiar como cardiológica pura, isquémica. Usen esas dos herramientas y van a tener un índice de efectividad muy elevado. No quiero perder tiempo en los criterios de Framingham, pero si alguien los quiere me puede por interno enviar y podemos conversar. Tengo la premisa de que debo ceñirme al sílabus, pero para mí medicina, mientras más sepa, mejor. Y el sílabo es una guía, no es una camisa de fuerza, pero no voy a entrar en polémica. Si ustedes quieren, los criterios de Framingham están vivos. No es verdad que eso es viejo, que ya no vale, no es verdad. Aquí tenemos la cultura de que lo viejo no vale. Yo no he visto un Nobel de Ciencias que sea joven. Yo no he visto un Papa que sea joven. Si nosotros tuviésemos aquí el tema del Nobel o del Papa, nunca vamos a tenerlo. Porque a los 60 años ya eres un viejo decrépito. Ya tienes que jubilarte. Entonces, y la gente está desesperada por jubilarse para no hacer nada. Y es lo peor. Pero entonces, los criterios de Framingham son viejos, pero estudiados en esa población, no han perdido validez. No han perdido validez. Entonces, señores, utilicen esas dos herramientas
y van a tener mayor efectividad a la hora de dar su diagnóstico. ¿Otra pregunta? Prefiero que pregunten. ¿No hay más preguntas? Doctor, ayer hemos hablado del hipertiroidismo. ¿Ese qué tipo de dolor se refiere? ¿Dolor precordial o similar al infarto? No, tiene el hipertiroidismo tiene dolor tipo muy parecido a la palpitación. Porque el hipertiroidismo, recuerde, la tiroides es la bujía del cuerpo. Si tienes una tiroides que está acelerada, se consumen las energías. Un momentito, por favor, que voy a entregar algo. Disculpen la demora. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Sobre el hipertiroidismo. El hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo, la tiroides es la bujía. Hay 4 enfermedades que consumen al ser humano, lo chupan, lo acaban tremendamente. Y es el hipertiroidismo, el VIH, la tuberculosis y la diabetes. Los dejan flaquito, consumido. Yo estoy hablando de diabetes, ¿cómo se llama? Diabetes mal controlada. Un momentito. Listo. Diabetes mal. Recuerde que los diabéticos, y yo lo comprendo, en estos momentos estoy enfermo y me están dando dieta y la dieta es mala. No sé qué pasa, pero la dieta es mala. Imagínense los diabéticos que le quitamos la sal, le quitamos la fritura, las apanaduras, le quitamos, ¿y qué puedes comer? Entonces los diabéticos generalmente son descontrolados. El hipertiroidismo, el corazón siempre anda acelerado. Y como anda acelerado, puede influir en el ritmo cardíaco. Al influir en el ritmo cardíaco, puede presentar palpitaciones. Y esas palpitaciones son las anestesias que hemos conversado. Y por si acaso al otro grupo voy a repetir. Cuando nosotros tenemos que se nos duerme la pierna, la mano, nosotros tenemos disestesia. Cuando nosotros tenemos la sensación
de que, por ejemplo, en lugar de frío nosotros sentimos caliente, es parestesias. Y las palpitaciones se llaman senestesias. Eso quiere decir algo que nosotros ya lo tenemos como algo inherente a nuestro cuerpo. Nadie está, tengo que respirar, tienes que latir corazón, nadie. Pero cuando sentimos esa sensación se llaman senestesias. Entonces, al hacer palpitaciones en el hipertiroidismo, el dolor es por cambio de ritmo, y el segundo, no el primero, el segundo que se llena más sangre, ese es el que distiende más la cámara y es el que causa el dolor, un dolor punzante ocasional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a tomar listas también para dar chance que ustedes piensen. Necesito preguntas, por favor. Doctor, Dígame. ¿y en una paniculitis que sea limitada a las mamas, qué tipo de dolor habría? ¿Una colitis? ¿Cómo? Repítame la pregunta. Porque oí mamas y oí colon. Paniculitis. Perdón, repítame la pregunta. En una paniculitis que sea limitada a las mamas, ¿qué tipo de dolor habría? Panicolitis. Culitis. Ya. Que sea limitada A las mamas. a las mamas. Bueno, eso no lo veo muy lógico, porque si es el colon, todo el colon inflamado e irritado. Una paniculitis, una inflamación de los panículos adiposos. Ah, paniculitis. Paniculitis, ya. Paniculitis es cuando la parte de las grasas, el panículo adiposo se produce inflamación. Pero recuerde que ese dolor es superficial. Ese dolor es superficial. ¿Cuándo tiene eso? Cuando hay mastopatía o fibroquística, cuando las mamas tienen enfermedad fibroquística. Y esa, más que nada, la molestia, esos nódulos que hay que tener cuidado por el cáncer de mama. El cáncer de mama es el que nos tiene que dar mucho cuidado. Hoy no me quiere dar el ingreso al bebé. Ya. Sí, entonces la paniculitis es algo que generalmente en las mamas hay que pensar en mastopatía fibroquística. El dolor en la paniculitis lo despiertas con la palpación superficial. Ni siquiera tienes que hacer mucha presión. Vamos a tomar la asistencia. Mayra Álvarez. Presente, doctor. Mirka Ponte. Presente, doctor. Víctor Pancho.
Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Reinaldo. Reinaldo Briones. Sí. Marileisi Cajo. Presente, doctor. Buenos días. Mariana Calle. Presente, doctor. Buenos días. Angie Correa. Presente, doctor. Natasha Cruz. Natasha Cruz. Falta. Ella ni si está. Angélica Herrera. Presente. Víctor Íñiguez. Presente, doctor. Priscila Lapo. Presente, doctor. Kimberly Liger. Presente, doctor. Sara Mendoza. Presente, doctor. Analí Ivez. Presente. Betsabe Sujei. Presente, doctor. José Alberto Nasput. Presente, doctor. Melanie 11. Presente, doctor. Francesca Michel Ollarvide. Yanela Yuleidi Padilla. Aarón Villajo. Presente, doctor. Luis Germán Piloso. Presente, doctor. José Ya. Emanuel Antonio Quintero. Emanuel Antonio Quintero. A teoría ha faltado mucho. Marcos Ronquillo. Marcos Ronquillo. Falta.